Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos tutoriales del área de administración de costos. En esta ocasión vamos a ver un tutorial práctico relacionado con el costeo basado en actividades. Sin más, comenzamos. Previo a que veas este video, te invito a que revises el tutorial relacionado con la teoría del costeo basado en actividades que te voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Recordemos que el costeo basado en actividades es un método que permite mejorar la exactitud en la determinación del costo. Una de las clasificaciones más importantes de los costos es la de costos directos contra los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que puedes identificar fácilmente con el producto o servicio. En cambio, los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar o asignar fácilmente a los diferentes productos o servicios que ofrece tu empresa. En esta ocasión vamos a centrarnos un poco más en los costos indirectos. Ya dijimos que con los costos directos no tenemos problemas porque los identificamos, sabemos cada producto cuánto se llevó del costo. Pero los costos indirectos no sabemos, no podemos asignarlos de forma exacta. Vamos a tener que encontrar una forma para distribuir esos costos entre los diferentes productos y servicios. Para esto vamos a utilizar algunos conceptos fundamentales en lo que es el costeo basado en actividades. Primer concepto relevante en el tema del costeo basado en actividades es el del recurso. Es un elemento económico necesario o consumido por las actividades desempeñadas. Por ejemplo, la mano de obra o los suministros son ejemplos de recursos que se van a consumir durante las actividades de fabricación. Segundo concepto relevante es el del generador del costo. Es un factor que causa o que se relaciona con un cambio en el costo total de una actividad. Debido a que dichos generadores de costos ocasionan cambios en costos, los generadores constituyen excelentes bases para asignar en un primer momento los recursos a las actividades y posteriormente los costos de esas actividades a los objetos de costo. Tercer elemento relevante en el tema del costeo basado en actividades es la actividad. Es un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo con un propósito específico. Ejemplos de actividades son diseñar un producto, preparar y operar la maquinaria o distribuir los productos. Cuarto concepto fundamental es el objeto de costo. Es cualquier partida como productos, servicios, clientes, departamentos, actividades o proyectos por los cuales se miden y distribuyen los costos. De forma tradicional, lo que hacíamos era asignar los recursos, o sea, los costos y gastos que tú te podrías encontrar en un catálogo de cuentas, los asignábamos a los objetos del costo, o sea, a los productos y servicios. ¿Qué hace el costeo basado en actividades? Ahora, esos recursos primero se van a asignar a actividades y a partir de esas actividades ya se van a asignar a los objetos del costo. Tú me podrías decir, Mónica, vas a trabajar con un paso extra. Lo que sucede es que el uso de esas actividades te permite discernir entre aquellas que le agregan valor al cliente y aquellas que no le agregan valor al cliente. Que sería conveniente que vieras un tutorial que también te lo voy a dejar en la caja de comentarios sobre el tema de cadena de valor. Entonces, esas actividades, las que agregan valor al cliente, hay que fomentarlas y las actividades que no le agregan valor al cliente hay que eliminarlas y si no se puede, pues aunque sea, se puede minimizar. En síntesis, lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio es lo siguiente. Primero hay que determinar los recursos que tiene la empresa. Posteriormente vamos a identificar los generadores del costo de esos recursos para asignarlos a las actividades. Después,
los costos de las actividades por medio de otros generadores del costo, los vamos a distribuir a los objetos del costo, es decir, a los diferentes productos o servicios. Sin más, damos inicio al ejercicio. Muy bien, vamos a empezar con nuestro ejercicio. Imagina este ejemplo de un hospital. En un hospital tienen 3 departamentos o 3 áreas fundamentales, que son pediatría, cirugía y cardiología. Esas 3 áreas serán nuestro objeto del costo, es decir, son aquellas áreas a las que yo les tengo que asignar los diferentes costos. Recuerda que los costos directos son aquellos que tú sabes cuando se incurren que ese costo va directo para cirugía o ese costo lo incurrió solamente pediatría o bien este costo lo incurrió cardiología. Esos son los costos directos. Con esos costos no tengo mayor problema. ¿Cuáles son los costos con los que tengo problemas? Con los costos indirectos, es decir, aquellos costos que no puedo identificar fácilmente con cada producto o en este caso con cada uno de esos objetos de costo que son nuestros 3 servicios. Entonces, empezamos. El primer paso es identificar los recursos que vamos a utilizar. En este caso, nosotros tenemos como recursos los salarios del personal médico, que fue un total de 1,200,000, los costos de equipos médicos, que fue un total de 800,000, los servicios generales como agua, electricidad o limpieza, que son 500,000, los materiales médicos y medicamentos, que da un total de 600,000, para terminar con diferentes costos administrativos, que tenemos un total de 400,000. Ahora, fíjate, la suma de todos estos tenemos que dar 3,500,000. ¿Cuál es mi objetivo en el costeo basado en actividades? Recuerda que estos 3,500,000 son costos indirectos, es decir, los salarios del personal médico de 1,200,000 son salarios que se incurrieron tanto en pediatría como en cirugía o cardiología. O, por ejemplo, costos de equipos médicos, 800,000, también se utilizaron en las diferentes áreas. Recuerda, si yo sé que un costo de un sueldo nada más es identificable con alguna de las áreas, ese es un costo directo. En este caso, para mí, estos que tengo aquí en pantalla son costos indirectos. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, estos 3,500,000, mi objetivo es distribuirlos entre mis 3 áreas, que ya dijimos que es pediatría, cirugía y cardiología. Yo los tengo que distribuir, esos 3,500,000. ¿Qué sería lo más sencillo? Mónica, divídelos entre 3, pero recuerda que esto sería equivalente a irte a comer fuera, te vas con otros 2 amigos, son 3 en total los que van a comer, resulta que tú comes muy poco y otro amigo come muchísimo y al final que llega la cuenta la dividimos entre 3. ¿Qué va a pasar? Que yo que comí poco voy a estar sobrecosteada porque voy a tener que pagar más de lo que consumí y mi amigo que comió mucho va a estar subcosteado. ¿Por qué? Porque él comió mucho, incurrió en muchos recursos y al final pagó menos. Esto, si se va a una empresa, es como si fueran 2 productos. Si tú tienes en una empresa un producto sobrecosteado, otro debe de estar subcosteado. A esto se le llama subsidios cruzados. Por lo tanto, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque si no, vas a determinar de forma errónea el costo final de tu producto. Y recuerda que al final el precio de venta lo vas a fijar con base en ese costo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que asignar esos 3,500,000, los vamos a asignar a los diferentes objetos del costo. Lo que solíamos hacer en el costeo tradicional es lo siguiente. Tú tienes tus recursos y esos recursos se van a distribuir con base en un generador del costo a los diferentes objetos de costo. Eso es tradicionalmente. Pero llega el costeo basado en actividades y el costeo basado en actividades te dice, a ver, detente. Primero, esos recursos
los vas a distribuir a diferentes actividades que lleva a cabo tu empresa. Ya que tienes esos costos distribuidos entre las actividades, ahora sí los vas a distribuir a los diferentes objetos de costo, es decir, de actividades a objetos de costo. Me vas a decir, Mónica, pero voy a hacer un paso adicional. ¿Para qué voy a trabajar de más? En realidad, la gestión por actividades te ayuda a encontrar actividades que le agregan valor al cliente y actividades que no le agregan valor al cliente y que tendrías que minimizarlas o eliminarlas, porque recuerda que todas las actividades son costo, generan un costo y eso se va a traducir en la fijación del precio de venta. Si tú disminuyes actividades que al cliente no le interesan o no le agregan valor, vas a tener un costo menor y de esta forma vas a poder ofrecer un precio de venta más competitivo. Por eso utilizamos las actividades. Tú ves aquí los recursos en pantalla y tú dices salarios del personal médico, 1.200.000, pero no sabes en realidad si son actividades o si sí le benefician esos costos que estás incurriendo al cliente o no. En cambio, cuando lo asignas primero a actividades, las actividades son más sencillas de gestionar desde la perspectiva del cliente. Recuerda, ahora hay que agregarle valor a ese cliente. Muy bien. Segundo paso, entonces. El segundo paso, vamos a determinar cuáles son aquellos generadores del costo que nos van a permitir asignar los costos a los diferentes, en este caso, actividades, porque recuerda que ahora es recursos, actividades y actividades a objetos de costo. No hay una ley, una norma que te diga, tienes que utilizar tal generador del costo para asignar tus costos. No, esto es administración de costos. Recuerda que la administración de costos es trabajar para tu negocio, para efectos internos. Entonces, con eso tú puedes tomar las mejores decisiones. Ahora, a veces podrás utilizar dos generadores del costo que digas, pues ambos me dan la mejor información en lo que puedo distribuir o asignar esos recursos. Pero, bueno, vamos a identificar ahora uno por cada uno de estos recursos. Por ejemplo, vamos a empezar y tenemos el salario del personal médico. Para el salario del personal médico, nuestro generador del costo va a ser las horas de trabajo del personal. Entre más horas trabajen en una actividad, más costo se va a asignar a dicha actividad, ¿sí? Vamos a ver ahora los costos de los equipos. Decidimos que el generador del costo, causante del costo, cost driver, nivel de actividad, base de asignación, impulsor del costo o detonador del costo, cualquier sinónimo que quieras utilizar, en este caso van a ser las horas de uso de equipos médicos. Quiere decir que si en una actividad utilizan más horas el equipo médico, se le va a asignar mayor cantidad de recursos o de costos. Tenemos después los servicios generales y para eso vamos a utilizar como generador del costo el espacio físico, es decir, los metros cuadrados. Para los materiales médicos y medicamentos va a ser el número de procedimientos. Entre más procedimientos, más recurso o más costo le voy a asignar. Y finalmente, los costos administrativos, vamos a utilizar las horas de trabajo administrativo. Estos son nuestros generadores del costo. Yo los elegí, pero recuerda, cada empresa tiene que encontrar, esa es la parte difícil, cada negocio, cada empresa tiene que encontrar quién está haciendo que se le esté generando ese costo. Muy bien. Ya identificamos nuestros recursos. Ahora toca identificar las diferentes actividades. En este ejemplo, nuestro hospital tiene 6 actividades sumamente relevantes. ¿Cuáles son? Cuidados posteriores a la operación, la actividad relacionada con la terapia intensiva, el tratamiento de pacientes, la atención primaria de salud, educación y orientación al paciente y las diferentes pruebas diagnósticas. Perfecto. Ahora, en cada una de esas actividades, en cuanto a horas del trabajo del personal, el personal se invierte en 6,000 horas en cuidados posteriores a la operación, 4,500 en terapia intensiva, 5,500 en el tratamiento de pacientes, 3,500 en la atención primaria de salud,
2.500 en la educación y orientación al paciente y de pruebas diagnósticas 2.000 horas. En total, ¿cuántas horas son de trabajo de personal para todas las actividades? En total son 24.000 horas. ¿Qué pasa con las horas de uso de equipos médicos? Resulta que para los cuidados posteriores a la operación son 2.200 horas las que se utilizan, en terapia intensiva son 1.800, en tratamiento de pacientes 1.500, en atención primaria de salud 2.400, son 1.500 de educación y orientación al paciente y en pruebas diagnósticas el uso de equipos médicos fueron en total 600 horas. En total de horas de uso de equipos médicos, la suma son 10.000. Muy bien. Siguiente, en cuanto a espacio físico. En cuanto a espacio físico, los cuidados posteriores a la operación se utilizan 1.200 metros cuadrados, en terapia intensiva 800, en tratamiento de pacientes 1.400, en atención primaria 900, 500 en educación y orientación al paciente y en pruebas diagnósticas 200, para dar un total de 5.000 metros cuadrados. Tenemos ahora en el número de procedimientos, en cuidados posteriores a la operación, son 2.500 procedimientos, son 3.000 para terapia intensiva, 1.200 en el tratamiento de pacientes, 1.000 para la atención primaria de salud, en educación y orientación al paciente 1.500, para terminar con 800 procedimientos que se llevan a cabo en las actividades de pruebas diagnósticas. En total son 10.000 procedimientos. Y terminamos con las horas de trabajo administrativo. En cuidados posteriores a la operación son 2.000 horas, en terapia intensiva 1.800, tratamiento de pacientes 2.200, atención primaria de salud son 1.500, de educación y orientación al paciente son 1.200 y terminamos con las pruebas diagnósticas que son 1.300 para tener un total de 10.000 horas de trabajo. Si te fijas, estas que tengo aquí, estos 5 son los generadores del costo que acabo de determinar en el paso anterior. Ahora, fíjate, acá tenemos nuestros recursos, nuestros generadores del costo. ¿Cuál es mi objetivo ahora? Yo lo que quiero es asignar, fíjate bien, este 1.200.000 de salarios del personal. Ahora yo lo voy a asignar a estas 6 actividades, es decir, una parte de este 1.200.000 es de cuidados posteriores a la operación. Otra parte de ese 1.200.000 es para terapia intensiva. Otra parte de salarios es para el tratamiento de pacientes. Otra parte es para la atención primaria de salud. Otra para la educación y otra para pruebas diagnósticas. Posteriormente, estos 800.000 de los costos de equipos médicos, yo los quiero dividir igual entre las diferentes actividades. Una parte de estos 800.000 es de cuidados posteriores, otra de esos 800.000 es de terapia intensiva y así sucesivamente. Entonces, ahora, el objetivo que tengo en este momento es distribuir los recursos y los tengo que pasar, cada uno de esos recursos los tengo que mandar a las 6 actividades que tengo. Ese es mi objetivo ahora. Para esto voy a tener que determinar una tasa de asignación o factor de prorrateo. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero, vamos a ver, aquí vamos a determinar el total del generador del costo. En este caso, el total del generador del costo son 24.000. Y me vas a decir, ¿y de dónde sale eso, Mónica? ¿Cómo sé que son 24.000? Fíjate cómo, en este caso, estos 24.000 es el total de horas de trabajo de personal. Entre todas las actividades fueron en total 24.000, en este caso 24.000 horas de trabajo. Aquí lo tengo, ¿sí? 24.000 horas. Después, ¿qué voy a tener ahora de costos de equipos médicos? Son 10.000. ¿10.000 qué? Son 10.000 horas de uso de equipo médico. ¿De dónde salen esas 10.000 horas? Estas 10.000 son estas 10.000 en total de horas de uso de equipo médico. Siguiente, ¿qué tengo ahora? Tengo en total 5.000 metros cuadrados,
5,000 metros cuadrados. ¿Cuáles son esos 5,000 metros cuadrados? Estos 5,000 son estos 5,000 metros cuadrados que tengo en total. Después vamos a tener, en este caso, el número de procedimientos, que son 10,000 procedimientos, y esos 10,000 procedimientos, ¿dónde están? Son este total de 10,000 procedimientos que tengo, y vamos a terminar, ahora sí, con las horas de trabajo administrativo, que son en total 10,000 horas administrativas, y para estas 10,000 horas administrativas, ¿de dónde salen? Pues salen de aquí, son estas 10,000 horas administrativas, ¿sí? Tengo el total. Ahora, recordemos, ¿cómo determinamos una tasa de asignación de gastos indirectos de fabricación? Y para determinar una tasa de asignación de gastos indirectos, te lo voy a recordar, mi tasa de asignación o de prorrateo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a total de indirectos, de costos indirectos, mi total de costos indirectos, lo voy a dividir ¿entre qué? Entre el total del generador del costo, porque así es como vamos a asignar, en lugar de dividir todo, por ejemplo, en el restaurante, todo entre 3, no, ahora tenemos que encontrar quién es el generador del costo, y entonces mi total de costos indirectos lo voy a dividir entre el total del generador del costo. Esta formulita es clave para poder asignar los costos. Esto a veces hay personas que lo hacen como regla de 3, les gustan las reglas de 3, claro, te va a dar lo mismo, pero es mejor que tengas las diferentes tasas de asignación. Muy bien, vamos entonces a asignarlas. Empezamos. ¿Qué tendría? Fíjate bien, yo lo que voy a hacer es dividir mi total de costos indirectos, en este caso los salarios del personal médico, que es 1,200,000, lo voy a dividir ¿entre qué? Entre el total del generador del costo, así como tienes aquí en la fórmula, entre el total del generador del costo. ¿Cuánto me da? 50 pesos. ¿Qué significa eso? Que por cada hora de trabajo de personal, yo le voy a asignar 50 pesos. Eso es, ¿sí? Siguiente, estos 800,000 yo los quiero dividir entre mis 6 actividades. ¿Qué voy a hacer? El total de costos indirectos, que en este caso son 800,000, los divido entre el total del generador del costo, que son 10,000. Me da 80 pesos por hora de uso de equipo. A cada hora de uso de equipo le voy a asignar 80 pesos. Siguiente, voy a dividir 500,000 entre 5,000, que voy a tener 100, y en este caso son 100 por metro cuadrado. A cada metro cuadrado le voy a asignar 100 pesos. Después tenemos los materiales médicos, que son 600,000, los voy a dividir entre el total del generador del costo, que son 10,000, quiere decir que voy a tener en este caso 60 pesos por procedimiento. A cada procedimiento le voy a asignar 60 pesos. Y terminamos con 400,000 entre 10,000, 40 pesos, y son 40 pesos por hora. A cada hora administrativa le voy a asignar 40 pesos. De esta forma ya tengo mis diferentes tasas de asignación, por lo que vamos a proceder a asignar, ahora sí, los recursos a las actividades. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a asignar los recursos a las diferentes actividades utilizando los generadores del costo previamente establecidos, y ya tenemos cuánto de cada uno de los generadores se lleva cada una de las actividades. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar con los salarios del personal médico, 1,200,000. Yo tengo que dividirlo entre las 6 actividades. ¿Qué sería lo más sencillo? 1,200,000 entre 6. Pero recuerda que ahí te quedarían unas actividades sobrecosteadas y otras actividades subcosteadas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el generador del costo y en consecuencia la tasa que tengo de cada uno de ellos. Vamos a empezar y aquí nos dicen que vamos a asignar 50 pesos por hora de trabajo de personal. Bueno, ¿qué tendremos que hacer? Vamos a empezar y yo voy a multiplicar. ¿Cuántas horas se llevó de trabajo de personal, cuidados posteriores a la operación? 6,000 horas, lo voy a multiplicar. ¿Cuánto le voy a asignar a cada hora?
50 pesos por hora. Por lo tanto, le corresponden de este 1.200.000, le corresponde cuánto a los cuidados posteriores a la operación, le corresponden 300,000 pesos. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Terapia intensiva, son 4,500 horas, lo vamos a multiplicar por 50 pesos, le corresponden 225,000 de ese 1,200,000. Seguimos con el tratamiento de pacientes y tendría 5,500 horas multiplicadas por 50 pesos, que le corresponde por hora de trabajo, serían 275,000. Seguimos con 3,500 horas multiplicado por 50 pesos, 175,000. 2,500 horas de educación y orientación al paciente multiplicado por 50 pesos sería 125,000 y estaríamos terminando con las pruebas diagnósticas que serían 2,000 horas multiplicadas por 50 pesos. En total me da 100,000. Fíjate, vamos a sumar todos estos costos y ¿qué obtenemos? El 1,200,000, que es lo que estoy repartiendo, ya lo voy a tener, este 1,200,000 es lo mismo que este 1,200,000, ya lo dividí entre cada una de mis actividades y fíjate cómo no lo hice de forma arbitraria, entre 6, no, sino que dependiendo cuánto uso hacían de determinados recursos, en este caso de las horas, le va a corresponder el costo. ¿Cuál fue la que tuvo mayor número de horas? Los cuidados posteriores a la operación son 6,000 horas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Le corresponde el mayor costo del 1,200,000. Interesante. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con nuestros demás recursos. Vamos a seguir con este costo de equipos médicos. Aquí, en este caso, tenemos que van a ser 80 pesos por hora de uso de equipo médico. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí son 2,200 horas para cuidados posteriores. Bueno, voy a multiplicar 2,200 y de una vez, bueno, lo voy a multiplicar por 80 pesos y estos 80 pesos los voy a hacer una constante porque siempre voy a estar multiplicando por esa tasa de asignación en lo que se refiere a las horas de uso de equipos médicos. ¿Cuánto le corresponde de estos 800,000 a los cuidados posteriores de la operación? Le corresponden 176,000. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tú ya podrás hacerlo cada uno de ellos. Yo tendría que multiplicar 1,800, multiplicarlo por la tasa de 80 y entonces tendría 144,000. Como ya sabes lo que vamos a hacer, bueno, yo lo que voy a hacer es, lo voy a arrastrar y entonces al final, ¿qué voy a tener? Pues voy a sumar estas cantidades y fíjate, ¿cuánto me tiene que dar esto? Pues me tiene que dar los 800,000 que tengo aquí, ya los estoy distribuyendo en esta parte, ya tengo esos 800,000 distribuidos ¿con base en qué? Con base en quién utilizó más cantidad de recursos. En este caso, la atención primaria de salud fueron 2,400 horas, por lo tanto, va a ser a quien le va a corresponder más de esos costos ¿de qué? De equipos médicos. Porque ese costo de equipos médicos se va a distribuir entre nuestras 6 actividades, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a continuar por los metros cuadrados. ¿Qué tendría que hacer? Voy a multiplicar 1,200 metros cuadrados, ahora corresponden 100 pesos por metro cuadrado, la voy a hacer una constante y entonces de igual forma voy a ir multiplicando los metros cuadrados de cada uno. Al final, la suma de eso, bueno, ¿cuánto me tiene que dar? El total, en este caso, voy a sumar, son 500,000. Fíjate cómo aquí tengo un total de 500,000 pesos que corresponden a estos 500,000 pesos de servicios generales. Seguimos ahora, los materiales médicos son 600,000 que voy a distribuir y yo sé que son 60 pesos por cada uno de los procedimientos. que tendría que hacer? Multiplicar 2,500 procedimientos de cuidados posteriores a la operación, lo multiplico por 60 pesos, de igual forma lo voy a hacer una constante y bueno, ahora sí voy a arrastrar mis cantidades. Al final, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener
mi suma serían 600,000. Si te fijas, son estos 600,000 que tengo aquí, son los 600,000 que yo tengo acá, que ya distribuí por cada una de mis actividades. Y luego voy a tener mis horas de trabajo administrativo. En las horas de trabajo administrativo va a ser 2,000 horas y lo voy a multiplicar. En este caso, la tasa son 40 pesos por hora administrativa. Y bueno, voy a arrastrar toda esta cantidades y voy a tener de esta forma, la suma son 400,000. Fíjate cómo son estos 400,000, son los 400,000 que distribuyo en esta parte. Entonces ya me quedaron, ¿cuánto tengo en total de costos? 3,500,000, ese es mi total. Fíjate cómo aquí vamos a hacer nuestras sumas, ya sea tanto por actividad como por total. De esta forma, además aquí voy a poner esto, vamos a sumar. Entonces, de suma de total de actividad, yo voy a sumar estas. Fíjate cómo a la actividad de cuidados posteriores a la operación, ¿cuánto le corresponde en total? Le corresponden 826,000 pesos. Después tenemos a la actividad de terapia intensiva, ¿cuánto le va a corresponder? A terapia intensiva le corresponde 701,000, a tratamiento de pacientes 695,000, a la atención primaria de salud 577,000, a la educación y orientación al paciente 433,000 y a las pruebas diagnósticas 268,000. Vamos ahora sí a sumar, que esto es lo que me interesa. ¿Cuánto crees? A ver, razónalo. ¿Cuánto crees que me deba de dar este total? Bueno, la suma de todos estos me tiene que dar un total, lo sumo, todos estos, y me va a dar un total de 3,500,000. Fíjate cómo no me pueden aparecer ni desaparecer costos. Lo único es que estos 3,500,000 que tengo aquí, ya los tengo de esta forma, ya los tengo distribuidos en cada una de mis actividades. Fíjate cómo estos 826,000 que me están incluyendo en esta actividad de cuidados posteriores a la operación, una parte de los salarios del personal, otra parte de costos de equipos médicos, de servicios generales, de materiales y de costos administrativos. Entonces ahora ya tenemos hasta aquí cuánto le corresponde por actividad. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? A continuación te lo digo. Una vez que hemos distribuido los recursos a las actividades, entonces ahora el siguiente paso es asignar los costos de las actividades. ¿A quién? A los objetos de costo, es decir, a los productos, pero en este caso, como es un hospital, será a los servicios. Fíjate bien, nosotros tenemos, como ya te había dicho, 3 objetos de costo. Tenemos el área de pediatría, tenemos el área de cirugía y tenemos el área de cardiología. Muy bien, vamos a hacer un resumen. Yo tengo mis 6 actividades y cada una de ellas yo ya determiné cuánto le corresponde de costos. Aquí lo tengo. Estos los determiné, los recursos se asignaron en un primer momento a cada una de las 6 actividades dependiendo de su generador del costo. Es decir, no lo asignamos de forma arbitraria dividido entre 6, sino dependiendo de cuánto uso hacen de cada uno de los generadores del costo. Muy bien. Me voy a traer entonces cada uno de los costos de las actividades, cuidados posteriores a la operación son 826,000, de terapia intensiva son 701,000, de tratamiento de pacientes 695,000, de atención primaria 577,000, de educación y orientación al paciente 433,000 y terminamos con las pruebas diagnósticas de 268,000. ¿Cuánto me tiene que dar? Recuerda, la suma de todo esto me tiene que seguir dando, en este caso, los 3,500,000 que tenía desde un inicio. No puedo aparecer ni desaparecer costos. Ten cuidado con eso. Lo que estás haciendo solamente con el costeo basado en actividades es asignar de una forma más precisa
tus costos indirectos. Muy bien, eso ya lo tenemos. Perfecto. Ahora vamos a determinar, ahora por cada una de las actividades, sus respectivos generadores del costo. Recuerda que aquí no hay ninguna ley ni norma que te diga qué generador del costo debes de utilizar. Tienes que encontrar quién hace, quién causa, quién produce ese costo. Entonces, para cuidados posteriores a la operación, nuestro generador del costo va a ser los días de estancia postoperatoria del paciente. Para la terapia intensiva van a ser las horas de uso de la unidad de terapia intensiva. El tratamiento de pacientes va a ser el número de sesiones de tratamiento o consultas realizadas. Para la atención primaria de salud, el número de visitas de pacientes a consulta de atención primaria. Para la educación y orientación al paciente serán las horas de capacitación o sesiones educativas proporcionadas a los pacientes y terminamos con las pruebas diagnósticas, que en este caso es el número de pruebas diagnósticas realizadas. Esos van a ser hasta ahora mis generadores del costo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora tendremos que ver cuánto de cada uno de los generadores del costo se lleva cada una de las actividades por cada uno de los objetos de costo. Ahora, vamos a ver, ya tenemos entonces cada una de nuestras actividades con su respectivo generador del costo. Vamos a ver aquí en esta tabla, te presento cada una de las 6 actividades y cada uno de los objetos de costo. En este caso, de cuidados posteriores a la operación, se dedicaron, recuerda que nuestro generador del costo son días de estancia, fueron 600 días de estancia en pediatría, fueron 550 días en cirugía y en cardiología 502. En total, ¿cuántos días fueron? 1,652. De terapia intensiva son 240 horas de uso, 230 fueron para cirugía, 231 para cardiología, 701 horas de uso en total. Y luego tenemos el tratamiento de pacientes, que son 2,000 sesiones, que fueron de pediatría, 1,500 para cirugía, 1,500 para cardiología, en total fueron 5,000 sesiones. Tenemos ahora 220 de atención primaria, visitas, 220 visitas, 160 para cirugía y 120 para cardiología. En total fueron 500 visitas. Después son de educación y orientación al paciente, fueron 1,500, en este caso horas de capacitación, 1,300 horas de capacitación de cirugía, 1,200 de cardiología y en total son 4,000 horas de capacitación. Y terminamos con las pruebas diagnósticas, que fueron 500 horas para pediatría, 450 horas para cirugía y 390 horas para cardiología, con un total de 1,340 pruebas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya tenemos el total de cada uno de nuestros generadores del costo. 1,652 días, 701 hora, 5,000 sesiones, 500 visitas, 4,000 horas de capacitación y 1,340 pruebas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues entonces, fíjate, me lo voy a traer en esta parte. Tenemos 1,652, que son 1,652 días. Después tenemos, en este caso, 701 horas de uso, luego tenemos 5,000 sesiones en total, tenemos posteriormente 500 visitas, 4,000 horas de capacitación para terminar con 1,340 pruebas. Nada más me traje el total de estos generadores del costo, los tengo en esta parte. Muy bien, ahora, ¿qué hay que hacer? Recuerda, tenemos que calcular nuestra tasa de asignación, pero ahora de actividades a objetos de costo, porque las anteriores tasas de asignación eran de recursos a actividades. ¿Qué vamos a hacer? Recuerda nuestra fórmula estrella. ¿Cuál es nuestra fórmula estrella? Total de IF entre, en este caso, total de indirectos entre el total del generador del costo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos dividiendo 826,000 entre 1,652, que quiere decir
que le van a corresponder en total 500 pesos. 500 pesos, ¿por qué? Por día de estancia postoperatoria. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir 701,000 entre 701 y ¿qué vamos a tener como resultado? 1,000 pesos, en este caso, por hora de uso. ¿Qué vamos a tener acá? Bueno, vamos a tener 695,000, en este caso, 695,000 entre 5,000 sesiones son 139 pesos por sesión. Posteriormente serán 577,000 entre 500 y que voy a tener en este caso 1,154 pesos por visita. Después 433,000 entre 4,000 y que vamos a tener en este caso 108.25 por hora de capacitación para terminar 268,000 entre 1,340 para ver cuánto le va a corresponder en este caso por prueba, 200 pesos. Esos son ya nuestras nuevas tasas de asignación o factores de prorrateo para pasar los costos de las actividades ahora sí a los respectivos objetos del costo. Como ya te dije, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignar los costos de las actividades a los respectivos objetos de costo, en este caso a cada uno de los 3 servicios que tenemos de pediatría, cirugía y cardiología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hicimos en la parte de arriba de los recursos a las actividades, así lo vamos a hacer de las actividades a los objetos de costo. Empezamos. En pediatría, los cuidados, le vamos a poner los cuidados posteriores a la operación, son en total 600 días en pediatría. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar 600 y lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Lo voy a multiplicar por 500 pesos que le corresponde por día. Me da un total de 300,000 pesos. ¿Cuánto le corresponde a cirugía? En cirugía son 550 días. Lo voy a multiplicar por 500 pesos que le corresponde por día y termino con cardiología 502 días y lo multiplico por 500 pesos por día. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de estos 3? Me tienen que dar los 826,000. Fíjate cómo ya estoy asignando los 826,000 que ya había asignado a la actividad de cuidados posteriores a la operación. Me da lo mismo los 826,000 que acá los 826,000. Lo único que estoy haciendo es asignándolos de una forma un poco más exacta a que si lo dividimos entre 3, ¿de acuerdo? Porque depende de su generador del costo. Vamos a seguir haciendo lo mismo, terapia intensiva, que sería 240 horas de uso de terapia intensiva por 1,000. Después tendremos, en este caso, 230 horas de terapia intensiva, multiplicamos por 1,000. Tenemos ahora 231 horas de terapia intensiva y las multiplicamos por 1,000. Y al final, ¿cuánto vamos a tener en total? 701,000, que si te fijas son estos 701,000 que tenemos de terapia intensiva. Ya los dividimos entre nuestros 3 objetos de costo. Seguimos con tratamiento de pacientes, son 2,000 sesiones. ¿Cuánto se lleva cada sesión? 139 pesos. Después tendremos en este caso que son en total 1,500 sesiones y las vamos a multiplicar por 139 pesos. Tenemos ahora en total 1,500 sesiones y las multiplicamos por 139 pesos. ¿Cuánto nos va a dar el total? 695,000, que son estos 695,000 que tengo de tratamiento de pacientes. Muy bien, ahora atención primaria de salud sería en total 220 visitas. Lo multiplicamos, ¿cuánto es por visita? 1,154. Después tenemos 160 visitas por, en este caso, por 1,154 por visita. Después tenemos 120 visitas por 1,154 visitas. ¿Cuánto me va a dar el total? 577,000, que son estos 577,000 que tengo aquí por actividad, pero ya distribuido a cada uno de mis servicios de pediatría, cirugía y cardiología. Tenemos ahora 1,500 horas de capacitación, las vamos a multiplicar por 108.25 por hora.
después tenemos 1,300 y la vamos a multiplicar por 108.25 por hora de capacitación para terminar con 1,200 y lo vamos a multiplicar por 108.25. ¿Cuánto me da? 433,000, que son estos 433,000 de educación y orientación al paciente ya dividido entre los objetos del costo. ¿Con qué terminamos? Con las pruebas. Son 500 pruebas que se hicieron en pediatría, pruebas diagnósticas, por 200 pesos la prueba, 100,000. En este caso son 450 pruebas a 200 pesos la prueba, 90,000. Y terminamos con 390 a 200 pesos la prueba, 78,000. ¿Cuánto me da? Los 268,000 que tengo aquí son estos 268,000. Como ya vimos en todos estos 433,000, pues son estos 433,000 que tengo por acá. Estos 577,000 son estos 577,000. Seguimos con 695,000 que ya están divididos con 695,000. Después tenemos los 701,000, que ya tenemos aquí los 701,000, y los que ya habíamos dicho al inicio, los 826,000, que son esos 826,000. ¿Qué quiere decir? Que ya dividí mis actividades, los costos de las actividades, entre cada uno de mis objetos del costo. ¿Qué procede a hacer ahora? Bueno, vamos a calcular el total que se le asignó a cada uno de nuestros objetos de costo. Vamos a calcular totales. Fíjate cómo a pediatría le va a corresponder 1,334,255. A cirugía le vamos a asignar 1,128,865 y terminamos con cardiología con 1,036,880. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de estos tres, de los tres objetos del costo, de los costos asignados a los tres objetos de costo? Los 3,500,000. No voy a aparecer ni desaparecer costo. Ahora sí, ya tengo asignado, en lugar de que yo estos 3,500,000 que tengo aquí los divida entre 3 para asignarle a pediatría, cirugía, cardiología, no lo voy a hacer así, porque si no, de esa forma, unas áreas van a estar sobrecosteadas y otras áreas van a estar subcosteadas. Fíjate, si yo dividiera, esto no hay que hacerlo, ¿verdad? Pero si yo dividiera los 3,500,000 entre 3, le correspondería a cada una, en este caso, 1,166,666.67. Fíjate cómo, si yo hiciera esto, en este caso, fíjate cómo aquí, cardiología, cirugía, no, pediatría es la que más se lleva, 1,334,000, pero si tú hicieras esto, estaría subcosteada, porque estarías diciendo que se está llevando menos costo de lo que un poco más apegado a la realidad le correspondería. Y acuérdate, para uno que esté subcosteado, otro va a estar sobrecosteado. Fíjate, cardiología, el costo más apegado a la realidad es de 1,036,880. Pero fíjate cómo, si tú lo dividieras entre 3, tú le estarías asignando 1,166,000, le estarías asignando más. ¿Qué quiere decir? Que cardiología estaría sobrecosteado. Recuerda, porque al final vas a fijar precios de venta a cada uno de los servicios que ofreces de estas áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esta forma que lo hice de dividirlo entre 3 no es la correcta. Al final no hay ninguna ley que te diga, pero lo que tienes que hacer es asignar los costos. Para eso se trata el costeo basado en actividades, asignarlos de una forma un poco más exacto. Así podemos decir que a pediatría le corresponde un total de 1,334,255, a cirugía le corresponde 1,128,865 y a cardiología le corresponde 1,036,880. Fíjate cómo entonces los 3,500,000 que teníamos en un inicio entre los recursos, o sea, los gastos generados, ya los dividimos primero a las actividades para terminar con la asignación de las actividades, de los costos de las actividades a cada uno de los objetos de costo. Aquí tenemos, ahora me vas a decir, ¿para qué sirve? Ya te lo había comentado al inicio del ejercicio,
Fíjate cómo aquí tú tienes los recursos con base en determinado nombre, en una nomenclatura de salarios, costos, pero con las actividades tú puedes determinar cuáles de esas actividades sí le agregan valor al cliente y cuáles actividades no le agregan valor al cliente. Recuerda, ahora tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, las actividades que de verdad el cliente esté pagando por ellas y que le beneficien por medio del producto o del servicio, porque hay otras actividades que tal vez nosotros como empresa hacemos, pero al final el cliente no está pagando por ellas, solamente están generando costo. Es muy diferente por eso verlo desde la perspectiva de los recursos directo hacia los objetos de costo, que era la forma tradicional, al costeo basado en actividades, que entonces de los recursos pasa primero a las actividades y ya de las actividades se pasa a los respectivos objetos de costo. De este modo, podemos decir ya que distribuimos o asignamos nuestro total de costos indirectos, que es difícil de asignar, ya lo asignamos con base en generadores del costo a cada uno de nuestros 3 objetos de costo. El uso del costeo basado en actividades evita asignaciones arbitrarias que podrían distorsionar el costo real de los productos o servicios. Al asignar costos a través de actividades, se tiene una mejor visibilidad de dónde se consumen los recursos y por qué. A modo de conclusión, el costeo basado en actividades lo que hace es una asignación un poco más exacta de los costos indirectos a los diferentes productos o servicios, es decir, a los objetos de costo. Esto le permitirá a la empresa tomar mejores decisiones en cuanto a fijación de precios de venta, a mezcla de productos o bien sobre su eficiencia operativa. Gracias y nos vemos pronto.